contaste que el primer año de fallecido, él es el que va al final de la manada. O sea, se adelantan todos. Ajá. Y él es el que recoge todo lo que los difuntos se van llevando, ¿no? Sí, ajá. Familia querida, bienvenidos una vez más a Corte A con Josh Fernández. Estoy feliz porque nos acompaña la queridona. Hemorragia de aplausos Aquí para estoy. ella. Ella, presente. Se te quiere. Así estoy. Se te quiere. Oye, se te quiere mucho, chava. Sí. Cada día eres más famosa. Ya no puedo vivir sin la queridona. Ya no puedes vivir. Ya. Largo, corto. Largo, corto, largo. Qué bueno que estás acá. Qué bueno que nos acompañas. Porque este capítulo lo estamos grabando hoy, 30 de noviembre. No sé cuándo se vaya a transmitir, porque obviamente estamos haciendo, ya tenemos otros capítulos. Ajá. Pero justo hoy lo estamos grabando en 30 de noviembre. Mañana ya es primero. Ya empieza diciembre, el mes bonito. Así es. Pero antes de que termine e iniciemos diciembre, hay algo importante que hoy los mayas, La tradición la maya. tradición maya. Cuéntanos, chava. La tradición maya es que el 30 de noviembre es último día del mes de noviembre. Entonces, el maya, pues su mito es el que hacen los pibes, tamales o lo que sea, se le pone al altar porque los difuntos todos se regresan a su lugar. Entonces, hoy el tema es cuando falleció el difunto de mi esposo. Ese va a ser el tema de nosotros en esta noche con Josh Fernández. Lo más seguro es que está aquí con nosotros. Sí, porque en teoría Hoy se sí. encuentran en este plano todavía. Y hoy a medianoche ya regresan. Ya. Hace 2 años que falleció papá, y justo como tú lo mencionaste hace un momento, vamos a hablar de la muerte de él. Pero hay algo curioso, porque me acuerdo que la vez pasada nos contaste que el primer año de fallecido, él es el que va al final de la manada. O sea, se adelantan todos. Ajá. Y él es el que recoge todo lo que los difuntos se van llevando, ¿no? Sí, ajá. Este año ya no le toca. Ya no le toca. Ya no le toca, porque ya es su segundo año, ¿no? Sí, sí, ya. Entonces él ya se va con la manada y los nuevos que acaban de fallecer son los que van a cargar ahora también lo que él está llevando. Sí. Ay, Sí, se me hizo... sí, así. Sí, se me hizo como... O sea, es muy bonito pensar en este tipo de cosas, como es como un apapacho al corazón, porque ahora él ya no es el nuevo. Ajá, Porque, sí, sí. porque se siente gacho ser el nuevo, ¿no? En los trabajos, por ejemplo, cuando llegas y eres el nuevo, entonces te toca, no conoces a nadie y le sonríes a todos y dices hasta cuándo, y hasta que ya entra alguien, tú ya dejas de ser el nuevo, ya como que eres parte también de la manada, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo es fácil como poder alinear esas ideas, ¿no? Sí, porque, bueno, en la tradición que dicen, ellos llevan lo que tú pones en el altar, ellos lo llevan, que es como un O sea, Chequero se va bien. es como llevar un lunch en Ajá, tu claro. trabajo. Entonces, ellos cuando se van, llevan todo lo que les ponen. Hay una historia donde dicen que el borrachito nunca creía que los ánimas salen cuando es mes de octubre para hacer noviembre. Entonces, porque el día de difuntos es el 31, el día 1 y el día 2, que es el día de todos los santos. Dicen que todos los santos porque hacen una misa para todos los difuntos. Entonces, pues esa es su tradición de cada pueblo, poner comida, y hoy, como hoy día 30, todo lo que ponen se lo llevan. Anteriormente se le decía, no se le dice lunch, se le decía bastimento. ¿Por qué? Porque ellos llevan para
todo el año. Hasta para octubre vuelven a salir, les dan permiso que salgan y entonces vuelven a salir para regresar otra vez hasta el 30 de noviembre, Claro. pero con su bastimento. Ese es el mito. Con su Bueno, itacate, Ándale, ¿verdad? exacto. Digo que, sí, que es sí. similar. Pues qué padre, porque Chequerito este año se va muy bien surtido. Ajá. Se va con su pibipollo, pero se va con su Kentucky Fried Chicken, porque era... Sí, porque él muy extranjero. Le gustaba mucho comer pollo Kentucky, ¿verdad? De sus Su comidas comida favorita. favoritas. Sí, sí, de su sí. comida favorita, el Y pollo su- Kentucky con su coca bien fría, Coca. light. Y le gustaba su biscuit, ¿verdad? Él pedía, mi biscuit, pide mi Sí, biscuit. sí. Entonces sí se va. ¿Y salsas y eso no le ponía? Sí, le Sí, ponía sí. su mermelada, le ponía su jalapeño. Le encantaba Betito. De verdad, era una fiesta Es una- cuando comprábamos pollo Kentucky. O sea, domingo, ¿qué vamos a comer? Pidan pollo Kentucky. Entonces, Sí. hoy le compramos su pollo Kentucky, obviamente. es. Pusimos en la mesita, Ajá, pusimos sí. la vela. Que la vela es de las cosas que más me gusta también porque mucha gente dice, la religión cristiana no cree en las velas No. porque dicen que los queman, o no, o ¿por qué no Ajá. creen? No. Dicen que porque al poner una vela, una veladora, se están quemando a sus difuntos. Ujú. Pero viéndolo bien, como hay otra es parte de una plática de otra gente más grande, dicen que también es una luz para ellos, porque Claro. ellos están en la oscuridad, entonces se les pone una vela, una veladora, para que se alumbre el camino de ellos. Esa es la otra parte de la creencia, Claro. de la creencia. A mí me gusta Entonces- pensar que la vela es una luz más que tú le sumas a ese camino lleno de luz ahí hacia donde van Así ellos. es. Entonces, Así todo es. lo que les podamos dar de forma de honra y de amor, o sea, es padre y todo suma. ¿No? Entonces Sí, es sí, nada sí. más Ese como, es muy, como muy- decía mi papá cuando estaba vivo, es un cariño que le das ahora a las personas que no están y es una manera de seguirlos recordando, Sí. ¿no? Porque ellos siempre viven en ellos nuestro no corazón. mueren. Exacto. Ellos mueren cuando tú cuando tú lo olvidas. Es correcto. Ah, qué bonito. Cuando tú lo olvidas es cuando ellos se mueren. Pero mientras tú no olvides a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, tu esposo, o viceversa, tu esposa, entonces, pues lo olvidas y para ti muere. Ya no existe para ti, porque ya la olvidaste. Yo creo Pero- que yo tengo otra teoría. Yo pienso que la gente muere cuando tú mueres en vida, cuando tú te permites morir, cuando tú ya no le echas ganas a la vida, cuando tú no ves como esa parte positiva de seguir viviendo, de seguir disfrutando, de seguir honrando. Creo que también es una parte de poderlos matar, no sé. También porque pues una parte no es una adoración, es un como tú lo acabas de decir. amor. Es solamente, digamos que es una tradición porque mucha gente que no lo ha vivido y como yo ya lo viví, mira cuántos ya fallecieron desde que yo me casé, porque diría yo que yo nunca había yo visto que una persona se muera. Ujú. Nunca había yo visto. Y la primera que falleció fue la primera niña que yo tuve, que se llama Normita. Tu primer acercamiento con la muerte. Exacto, sí. La primera experiencia que se vive, una experiencia muy triste, muy doloroso, porque es parte de tu cuerpo, tu sangre, tu vida. Empiezas una tristeza, muchas cosas te
te da mucha tristeza, lloras, dices, ¿para qué vivo si ya no está ella? O cuando se muere tu mamá, se muere tu papá. Luego fallece la primera abuelita de tu papá. Después fallece su abuelo. Después fallece su abuelo, su abuelita. Después, en la familia de nosotros, fallece mi papá, mi mamá, mi cuñada, mi hermano, mi hermana. Pero la segunda parte creo que fue con José, mi yerno. Después con Mari. Después ya va escalando todo, abuelita, abuelito, mi tía, mi abuela, muchísima gente. Entonces es cuando tú dices, qué triste, toda esa parte es una tristeza, es muy doloroso perder una persona que lo quieres, que has vivido con él, has comido, has bebido, has platicado, es por parte de tu vida. Claro. Y es muy, muy, muy doloroso y pues tú dices, pues qué más, todo llega a su tiempo, todo termina, así como empieza una cosa muy bonita, también termina, no nos queda de otra que aceptarlo, Así es. pero olvidarlo no se olvida. Oye, Porque pues, ¿qué te parece, perdón, si le decimos a nuestro público maravilloso y conocedor que vaya por una bebida, que vaya por una botanita, que vaya por un refresco bien frío, por qué no un tequilita, por qué no un mezcal, nos acompañen, se pongan cómodos, porque este tema es muy interesante y es muy controversial. Hablar de la muerte en nuestro país es muy complicado. Hablar de sexo y de muerte en nuestro país es muy, muy satanizado. Sin embargo, si tuviera que elegir México entre hablar de muerte o sexo, hablarían más de sexo porque conocemos más del tema. Así Porque es. todos, casi todos lo hacemos, ¿verdad? Tú más, chava. Pero o sea, hablar de la... todos. ¡Esa sonrisa! Coquetona. Pero hablar de la muerte es muy complicado. Pero también es muy controversial porque yo no me explico cómo un país que celebra la muerte, que hace calaveritas, que se disfraza de Catrina, no tenemos la educación también de hablar de la muerte. O sea, por un lado festejamos la muerte, por un lado hacemos el tamal, pero por un lado ponemos todo lo que esté y tradición y muy padre, pero no somos capaces de poder hablar de la muerte porque nos da miedo, porque pensamos que nos cae el chahuizcle, porque es de mal agüero, porque pensamos que nos vamos a morir. Entonces, hace ratito tú dabas un resumen de todas las personas que han muerto y que vaya que han sido muchas, chava, pero de nuestra parte más cercana, creo que empezó con la muerte de mi cuñado José y de mi cuñada Marisol, que fue como más del alma, ¿sabes? Sí, más sí, cercano. sí. A raíz de eso, creo que en mi parte empecé yo a explorar y empecé a investigar más sobre el tema de la muerte. De una muerte repentina, hay personas que son muy inteligentes, que sienten que ya está cerca la muerte, entonces empiezan su misma inteligencia o la misma, bueno, de pensar que me voy a morir y me voy a ir y yo no estoy preparado, yo no preparé nada, voy a dejar todo esto y entonces es cuando dicen, bueno, pues, ¿qué te parece si hacemos un testamento o vamos a hacer un título para fulano de tal? Porque tenemos Poner 5 o 7 dejar todo hijos. en orden, Sí, claro. Que ese es punto muy importante y eso nosotros lo empezamos a hacer a raíz de que murió Marisol y José. Un día ya nos sentamos fríamente y secándonos las lágrimas y dejándonos tanto de romanticismo, nos pusimos de acuerdo y dijimos que la muerte no selecciona edad, no selecciona momento, no selecciona sexo, no selecciona. Simplemente dice, llega y punto, te vas. Entonces, a raíz de eso,
empezamos como a tocar esos temas y empezamos a concientizar la importancia de hacer un testamento cuando obviamente ya tienes bienes. Sí, Entonces, sí. ese como que fue el primer paso, como dimos un gran paso porque dejamos como de satanizar tanto a la muerte y dejamos de decir, tiene que pasar, ¿ok? Pero vamos a poner todo en orden para que no nos gane. Y posteriormente yo empecé a tocar temas más cercanos a la muerte y de estas grandes pláticas que siempre teníamos y que tenemos después de la comida, empezamos a hablar de cómo te gustaría que el día de mañana, que te mueras, sea tu velorio. Ajá. Entonces, ¿te acuerdas? Sí, Estábamos con mi sí. hermana, estabas tú, mi papá y yo, y nos hicimos esta pregunta de cómo nos gustaría que en que cómo fuera tu funeral, que cuáles fueran tus últimos deseos. Sí. ¿Te acuerdas? Entonces cada uno, fue una dinámica muy padre porque platicamos de todo, pero no nos atrevemos de hacerlo, porque pensamos que es muy fuerte, porque pensamos que no nos gusta hablar de esto, pero es importante saber qué te gustaría el día de mañana que tú mueras, dónde se te lleve, dónde se te entierre, saber también cuáles son tus intenciones, si también tienes un terreno, porque todo es como secreteado. Y creo que es importante para estas situaciones tenerlo todo sobre la mesa, porque si bien, como dicen, algo tenemos seguro, es la muerte. La muerte es la ley de Dios Y de la vida, y de la vida. claro. Porque cuando naces tienes un límite. Entonces, pero nadie sabe dónde, cuándo y a qué horas. Por supuesto. Entonces, pues nosotros tenemos ese temor. Tenemos ese temor. Pero para nosotros somos egoístas, porque tú dices, "Ay, no quiero que se muera", y tú lo ves sufriendo. Entonces, cuando una persona fallece, tú dices, pues, ni modos, ya llegó su hora, ya se terminó su tiempo. Duele mucho, pero vuelvo a repetir, todo eso está escrito. Regresando un poco a la comida que tuvimos ese día que tú dijiste cómo te gustaría, mi papá dijo, mi hermana, yo comenté. También salió a relucir que ustedes ya habían comprado un terreno en el pueblo y que el día de mañana, que cualquiera de ustedes que se muriera, o nosotros, Sí, ¿no? sí. Porque también está como muy planteado que primero tienen que morir los papás y luego los hijos. Y creo que cuando ya generalizas y estandarizas y dices, no, en el juego estamos todos. Así Y no es. hay ninguna ley que tenga escrito y que diga primero se van los papás que los hijos. Hemos visto muchas familias que Sí. los mismos papás entierran a los hijos. Entonces creo que tenemos que dejar de ser tan románticos con ese tema Ah. y como también ser muy abiertos y ver esa posibilidad, ¿no? Sí, Entonces, sí, porque no sabemos lo que tiene el cuerpo. sí, aparte lo que está escrito. Ajá, o sea, a veces nosotros decimos, no, está fuerte, pero mañana de repente un infarto o una enfermedad rápido que lo agarre y mira, ni da tiempo para que se cure. Claro. Entonces, pues pasa lo que tiene que pasar. Y sí, claro que sí es triste, pero nosotros tenemos el orgullo de que tú entierras a tu muertito, porque hay un lugar donde se quema a las personas. Entonces yo siento que es más doloroso para nosotros porque pues lo están viviendo. Lo viven así, ¿cómo te diré? Los están viendo. Pero Y es que entonces el tema de nosotros que cuando él falleció, cuando él pero ¿por qué antes... no empezamos desde el inicio? Porque te me estás adelantando un poquito como siempre, chava. Ajá. Y no estás dando como carnita al público que llame ya, nos está viendo. En 2019 empieza el tema de la pandemia. Sí. Entonces tú te nos enfermas gravemente. Ujú. Y ya pensamos que ibas a colgar los tenis, chava.
Porque te Las veías chanclas. tus chanclas, Chanclas. sus chanclas de Andrea, que De muy Andrea, feliz ay, sí. ella siempre Sí, carga, o Temu, de todas, y por habidas y por haber. Entonces hay que monetizar para que te compres unas Chanel, chava, con tus chanclas Chanel. Oye, entonces tú te nos enfermas en el 2019 y te nos pones grave y pensamos que, y como todo mundo era COVID, pensamos que era COVID Ajá, y sí. afortunadamente no fue, le descubrieron hígado graso a la chava, pero te los pusiste muy mal, o sea, al final, y mi papá, me acuerdo que en ese tiempo mencionó y dijo que él ya no podía más. Corte A, te nos pones bien, te logras estabilizar y en un noviembre del 2021, Ajá, 2021. 21, empieza mi papá con unos dolores. Cuéntanos a esa parte. Ahora sí, Sí, date. él cae enfermo y él estuvo muy mal. Cuando yo le daba de comer, él me quedaba mirando y me decía, tú te tienes la culpa, si yo me estoy muriendo, pero es por tu culpa. Y yo decía, ¿por qué? Entonces fue cuando me acordé que donde me llevaban, también él iba en la clínica, donde me llevaban, me internaban, me volvían a estabilizar y regresaba yo aquí y él andaba con ustedes. Sí. Entonces yo pensé, digo, tiene razón que es por mi culpa porque él se iba atrás de mí y pues en una de esas se contagió de COVID, pero Esa fue la novela que tú te hiciste. Ajá. No sí. era lo real. No sino era, tú no en era. tus- Yo en mi mente me lo estoy Con las imaginando. acusaciones que él te decía. Que por él tu me decía, culpa, por tu culpa tú soy hiciste así. tu propia conclusión en tu Ajá. burbuja. Y entonces, pues, pero luego digo, pero como a nadie se contagió de COVID. Oye, por cierto, brevario, qué bendecidos Ajá. fuimos, ¿verdad? Porque Sí, la verdad es bendito que Dios, sí. en lo mero del COVID, ahí nosotros andábamos cargándote, llevándote, así y acá, y todo mundo así de con miedo, todo el mundo en Ajá. su casa. De hecho, los doctores, muchos en clínicas, a ti no te recibían No, porque porque- mostraba síntomas Ajá, que eran de como COVID. COVID, porque en ese tiempo era fiebre, era temperatura, Sí. pero era vómito, pero era esto, Sí. y tú cumplías con todos los requisitos. Entonces decían, eres COVID. Sí. Hubo una clínica donde hasta te dieron medicamento el COVID y En resultó que no, era el hígado graso. Entonces llegaba el momento en el que era tanto el dolor que le provocaba fiebre. Por eso es que tenías luego fiebre Sí. y no era el COVID. Pero bueno, haciendo alusión a todo eso, nosotros siempre anduvimos contigo y bendito Dios, hasta el día nunca. de hoy, a nadie nos dio A COVID. nadie. Sí. Sí, entonces, pues esa época, él se puso muy mal. Quedó muy flaquito, muy delgado, Muy mal en el sentido de que lo veíamos mal, pero no tan mal. O sea, me refiero a que pues estaba acostado, pero no eran dolores intensos. No, A ese no, punto no, voy. no. Él nunca tuvo dolor en esa época, menos cuando falleció. Él nunca Le tuvo dio una dolor, tos que no se le quitaba. que no se le quitaba. Que se le volvió como crónica, Sí, ¿no? sí, sí. Era una tos porque decía él, ¿con cuántos doctores me han llevado y nadie me ha detectado? ¿Qué es lo que tengo? ¿Por qué esa tos? Y yo le decía, confiada, yo le decía, se te va a quitar, porque con tantos medicamentos que ya te tomaste, pues se te va a quitar. Ujú. Pero, pues no fue así. Al contrario, pero esa época él se volvió a parar. Ah, claro. Sí, estuvo Porque yo me más de acuerdo- más de un año así bien. Ajá. Bueno, decíamos que está bien porque pues realmente no estaba bien. Sí, una parte del tiempo. Sí, porque él empezó con su enfermedad a mediados de Fue diciembre. A principios de diciembre empezó. En enero empezamos. El caso es que o sea, diciembre
todavía estuvo bien, Sí, ¿no? sí. Se paró, dio las palabras y todo. Y a inicios de enero ya empezó un poquito más fuerte y más preocupante. Más, nos empezó a preocupar un poquito más porque no, ya no lo veíamos tan bien. Acá hay un Ah, tema muy importante que es como parteagua también. Hay una frase que todos decimos de que los bienes son para curar los males. En ese momento, chava, tú te enfrentas a esta frase que no es tan fácil, porque sus papás de la queridona mueren y al morirse le heredan un terreno. ajá, Ese terreno, con el conocimiento y el aprendizaje que ya teníamos, hicimos los documentos y lo pusimos en regla. En ese momento yo me acuerdo que estábamos sentados y que yo te dije, ese terreno se tiene que vender para, para llevar a mi papá a una mejor clínica, darle los mejores servicios. En algún momento yo sentí que tú no estabas tan dispuesta a venderlo. ajá. No por egoísmo, sino por lo que representaba para ti. Porque era el recuerdo de tus papás, te lo habían heredado y era como un vínculo, la cercanía, el recordar, el estar ahí. Sí, Entonces, allá, ¿por qué digo que es un parteaguas importante? Porque cuando no estás en una situación complicada, es muy fácil decirlo. Los bienes son para curar los males. sí, Pero ¿cuántas familias no han estado en la misma situación y no logran desprenderse de eso? de las cosas. Porque tenemos algo muy malo, que es el arraigo, que es el no podernos desprender de las cosas, De las cosas. y darle más valor a las cosas materiales. Sí. Pero con lo que no contaba mi mamá es que en esa casa los tres le metimos dinero, mi papá, tú y yo. Entonces yo me acuerdo que yo les di para las escrituras Ah, y sí. cuando empezaron a construir, yo también les También. empecé a cooperar mucho. Entonces mi mamá un día me dijo, este terreno es para ti. Ajá. Entonces ese fue mi arma para decirte ese día en la mesa. Si tú dices que es mi terreno, entonces yo decido en este momento que se venda para ver a mi papá bien. Sí, Entonces, al final lo aceptaste, al final nos permitiste, porque también nos tenías que dar el visto bueno, y Claro. dijiste pues que se venda. Entonces fue en ese momento que decidimos vender el terreno y la verdad es que somos muy bendecidos porque ese terreno se vendió creo que a los 5 días de que lo empezamos a promocionar. sí, fue muy rápido. Entonces yo me acuerdo que llevé a mi papá a que lo revisaran con el amigo de mi hermano que es médico y yo estaba yo manejando y en eso suena mi teléfono. Entonces estábamos por la gasolinera de mi casa y paramos y mi papá estaba junto a mí y le dije, ya hay comprador para la casa, pero está ofreciendo 20 menos. Y me dijo que se venda, que se venda. Y le dije, sí, que se venda. Le dije, no vamos a esperar más. Y fue de esa manera que decidimos vender la casa. Entonces, era como un miércoles, Un miércoles. para el viernes ya estábamos viajando a Mérida para hacer el trámite de la casa. Ajá. ¿A qué es lo que voy a llegar con esto? Que cuando llegamos y se firmó la casa, mi papá iba bastante bien. Bastante bien, que él se sostuvo, él podía caminar, él se subió a la camioneta solo. Llegamos esa noche, se firmó el documento, se hizo el pago, contamos el dinero y al día siguiente despierta papá. ¿Y cómo despertó? Pues muy mal. ¿Te acuerdas? Sí, muy mal cuando cuando él despertó, cuando empezó a hablar. Y me dice, Alicia, me siento muy mal. Y pero fue como decir, ahora hay dinero para que ella se sostenga y sostenga todo lo que se va a hacer. Entonces, ahora sí me puedo ir tranquilo. Fíjate que yo también lo he Ah. pensado de esa manera porque él estaba afligido tal vez por la parte económica, porque
tal vez él no se dejaba tanto enfermar o no lo demostraba porque Ajá. decía, no quiero preocuparlos, no quiero darle sí. ese problema, pero como tú dices, en el momento en el que él ya dijo, ellos ya pueden ver y si yo me pongo más mal, ellos tienen cómo, no van a sufrir. Porque fue como de la noche a la mañana, pero como si hubiese pasado un mes de enfermedad, Sí. porque bajó 10 kilos en una noche, ya no pudo caminar, ya empezó a usar pañales, ya le empezó a dar ataques, Sí, pero fue muy chistoso porque Ya, fuimos a ya Mérida. perdía la memoria. Mi papá tenía mucha fe en Mérida Sí. y en sí. Mérida le dijeron que no tenía nada. Le hicieron ultrasonido, lo revisaron y todo. Hicieron todos sus análisis. Entonces lo llevamos con su doctor de cabecera, revisó los análisis, revisó ultrasonido y había dicho que mi papá estaba muy bajo o muy alto del azúcar, de Sí. todo lo que tenía. Entonces le dio medicamento para poderlo estabilizar. Regresamos aquí a Cancún y lo trajimos y le empezamos a dar los medicamentos, ¿te acuerdas? Sí, sí. Sí, pero él decía, no, todos los medicamentos que me dieron es lo que me está haciendo mal y ya, pero fue una cosa muy rápido porque no dio ni tiempo de decir, pues lo vamos a llevar a un especialista a que lo vuelvan a checar. Cuando tú lo llevases para que le hagan su... Pero recuerda que cuando regresamos aquí y empezó a tomar los medicamentos, pasó como 2 días y se nos empezó a poner muy amarillo. Sí, ¿Te acuerdas? sí. Entonces vino otro médico y cuando preguntamos eso, nos dijo que se había puesto amarillo porque posiblemente era que le estaban poniendo hierro y eso podría haber sido el color. Ajá. Entonces, como nos lo dijo un doctor, a nosotros pues nos dio tranquilidad, dijimos que es como un efecto secundario, ¿no? Pero sí empezó a tomar. Corte A, un día llego y con la sorpresa de que tú me dices que mi papá quería que lo lleváramos para que lo Aló. revisaran. Sí. Entonces ya lo revisan, ya lo llevo yo al hospital, lo revisan y llego y empieza a revisar todo el expediente la doctora y nada más lo que me dijo es, pues ya le hicieron todo, casi todo, pero lo que no le han hecho, ¿cómo se llama este? Es un Lo meten como en una cápsula Ajá. para checarlo. Ay, se me es fue la palabra. Para tomografía. resonancia, una resonancia magnética. Entonces lo meten, lo revisan y como a los 45 minutos sale la enfermera con el resultado y me dice, tu papá tiene cáncer. Tiene cáncer y ya está en todo su cuerpo y ya está en etapa final. O sea, nosotros nunca supimos que papá tenía cáncer, ¿verdad? No. No, en ningún momento se sintió mal como para decir, pues que lo revisen porque pues en su mal está muy avanzado o que nos demos cuenta de que es un cáncer el que tenía. No, no, en ningún momento, porque dicen que el dolor del cáncer es muy fuerte y él fue muy bendecido por Dios porque nunca sufrió de esa manera. Corte A, viene la doctora y me dice, tiene cáncer, su cuerpo ya está invadido y ya está en etapa final. Esto es lo que yo te puedo decir como doctora general que soy, pero necesitas la opinión de un oncólogo. Entonces, ¿vale tanto? ¿Deseas el servicio? Y le dije, pues claro, para que nos pueda decir. Entonces, llega el oncólogo y me sienta y me dice, estaba yo con Michelle, mi sobrina. Y me dice, pues aquí tu papá tiene cáncer, ya está invadido, entonces, pues hay que ver si se le puede hacer como un tratamiento paliativo o porque quimioterapias, que no sé qué, que por acá. Y ya. Y le dije, sí, tomando en cuenta que mi papá ya está en etapa final, que tiene 75 años de edad, que ya, o sea, ¿qué procede? Y me dijo, procede que si tienes seguro, que lo lleven un seguro porque en esta clínica les va a costar muy, muy caro.
¿no? Porque sí era una clínica de renombre que lo llevamos. Entonces, y me dijo, para que nada más lo estabilicen y lo tengan, porque acá, por eso, te van a cobrar. Y pues para lo que va a pasar, ese dinero les puede servir. Pero ahí va el punto. Se nos estaba poniendo amarillo porque su hígado dejó de trabajar. Entonces el hígado hace una función de que limpia todo lo que comemos, hace la separación. Ajá. Entonces, como ya no estaba funcionando tan bien, era como toda la basura que no limpiaba, empezó a cubrirse todo su cuerpo. Y ese tono amarillo era de la misma suciedad que su cuerpo no era capaz ya de limpiar, ¿no? Ah, De sus sí. aparatos. Entonces, al final, regresamos a casa con papá. Lo trajimos acá porque nos Sí. dijo el doctor, ni siquiera va a morir de cáncer, va a morir en algún momento por lo que le está pasando y esa misma suciedad es lo que le va a ocasionar un paro respiratorio o un paro cardíaco, dice, porque en algún momento ya está contaminado. Entonces, ¿cuántos días fue que tardó papá? 2 días. 2 días. 2 días. 2 días después Cuéntanos cómo de la, fue ese de proceso. la resonancia. Porque así en que él estuvo muy mal, solamente duró 9 días. 9 días duró, sin dolor, platicaba y él decía que se iba a morir, que ya está ya es hora, dice. Presentía. Ajá, ya es hora. Y él decía, cuídate, Alicia, cuídate. No, ya no cocines, ya no hagas esto, ya no, como preparándome. Y ya luego dice, júrame que me vas a llevar al pueblo, que no me vas a dejar aquí, que no vas a dejar que ninguno de mis hijos digan, me van a quemar. No lo aceptes, porque yo ya dije, si yo me muero primero, que me lleven al pueblo. Y si tú te mueres también, te voy a llevar al pueblo, no te voy a dejar aquí. Así que nosotros tenemos que regresar al pueblo. Prométemelo, júrame que no me vas a dejar aquí. Y le digo, te voy a llevar. Te voy a llevar. Entonces, pues me imagino que su tranquilidad de él fue cuando vio que ya se vendió la casa. Entonces, pues no me van a dejar aquí, no me van a quemar, no me van a llevar a enterrarme. ¿Qué puedes hablar tú de este momento, mamá, que es tan importante? Porque si bien nacemos solo una vez, morimos también una vez. Y creo que a veces, aun hablando de esa situación que solo pasa una vez en la vida, no sabemos cómo actuar. No sabemos cómo actuar en el sentido de que no sabemos qué hacer con esta persona que aún en su lecho de muerte nos da mucho aprendizaje. Entonces, me gustaría que contaras un poco qué hiciste tú. ¿Pediste perdón? ¿Te acercaste? ¿Hablaste? ¿Qué hiciste para poderte despedir también y que él pudiera irse en paz? Pues es muy importante en su lecho de muerte a una persona que tú te acerques y que le digas, si en algún momento, durante los años que nosotros hemos vivido, yo me casé a los 16 años con él y él tenía 23 años. Entonces, pues él ya es más grande, más inteligente. Entonces, porque en la vida, en un matrimonio, hay bajas, hay altas, hay momentos que la desesperación nos gana, entonces viene la discusión. En la misma discusión, quizás tú lo ofendes, fallas en el sentido de que tú le gritas algo y él te grita,
se ofenden, se insultan, se critican. A veces eso, bueno, hasta yo misma lo decía, nunca lo voy a perdonar porque me hizo tal cosa. Entonces, en ese momento es muy importante, porque yo le dije, cuando él me dijo, levántame, siéntame, me quiero sentar. Y yo le dije, está bien. Entonces yo ya lo senté y dije, ese es el momento, porque ya no va a haber otro momento. Y yo le dije, amor, le digo, si en algún momento yo te hice algo, en las discusiones, en peleas, yo te ofendí, te dije alguna palabra que nunca me perdonaste, en este momento te pido que me perdones. No solo te lo estoy pidiendo, te ruego que me perdones. Y levantó su cara y me dijo, quiero que tú me perdones porque yo te hice mucho daño. Mucho daño te hice. Y mira, en ese momento a veces no buscas palabras que decir, porque te gana la tristeza. Y yo en ese momento yo le dije, pues en el nombre de Dios, yo te perdono. Te perdono. También perdóname por todo lo que yo te hice. Yo digo, hay momentos que yo pienso que yo no tengo cosas que me perdone, pero en esta vida nadie es perfecto. Todos fallamos, todos pecamos. Y él alzó su cara y me dio, me dio la mano, me jaló y nos dimos un beso. Fue un adiós. Fue un adiós. Eso nunca se me va a olvidar. Hasta el día que yo me muera. Se me va a olvidar. Y yo la abracé. Yo la abracé. En ningún momento pensé, imaginé que era el último abrazo que yo le daba. Pues ese mismo día me dijo, llévame con el doctor. Le digo, te voy a llevar. ¿Dónde quieres que yo te lleve? Mérida. Pero veía yo la condición en que él estaba. Digo, si lo muevo, no va a llegar a Mérida, porque yo estoy viendo que está mal. Y le digo, te voy a llevar con el doctor, porque Dianita ya le había sacado la sangre, ya había visto que él tenía 170 de su azúcar, a como lo tenía. Y le dice, abuelito, tiene 170. Ya está bajando, hija, ya está, y va a bajar más, dijo. Y fue cuando me dijo, llévame con el doctor. Le digo, te voy a llevar, le digo. Y fue cuando tú entrabas y yo te dije, papá quiere ir al doctor, llévalo en una clínica. Y pues tú lo llevaste con Diana. Yo no sé en qué clínica lo llevaron, hasta la fecha de hoy yo no supe. Porque en esa misma noche tú me dijiste, porque ya estaban todos tus hermanos, tus sobrinos aquí, todos ya estaban llegando. Claro. Entonces yo digo, yo no sé qué está pasando. No sé por qué él está dormido. Y me abrazó a Ángel y me dice, lo sedaron. ¿Pero por qué? Porque para que no sienta dolor.
pero él no le iba a dar dolor porque pues ya lo que es la bilis de una persona es el que ya se le desparramó todo en su cuerpo. Claro, de la limpieza que yo hablaba y el Ajá. color amarillo que había tomado. Sí. Y entonces, pero nosotros como no sabemos, somos en la palabra, soy muy ignorante en esas cosas. Pues no eres médico, entonces Ajá, hay pues sí, terminaciones entonces, o cosas pues que no. yo no sé. Entonces estaba yo pues siempre, él va a quedar bien, él va a quedar bien, aunque yo estoy viendo en la condición que está. Yo digo, pues va a estar bien. Hay una parte dentro de todo eso, hay un proceso y hay una negación. Sí. Algo que se le llama negación. Sí. Como tú dices, o sea, yo lo estaba viendo ya moribundo y aún así yo me hice otra burbuja donde pensaba que estaba bien, donde pensaba que podía mejorar. Sí. Y no está mal, porque al final del día también es fe, pero creo que podías ver como la realidad. ¿Sabes yo en qué momento dije esto no va para bien y no está pintando bien? Y que fue de los momentos donde más me quebré. Fue cuando estábamos en el pueblo y fuimos a casa del tío Bartolo. Entonces nos paramos. Él no se pudo, ya no se podía poner como de pie, ya no tenía tanta fuerza. Ajá, sí. Abrazó a su hermano. Mi tío entró a la camioneta, se abrazaron. Yo nunca había visto que se den un beso. O sea, solo chito y como que la palmadita. Ajá, sí, sí. Ese día se dieron un beso. Hasta sonó, o sea, de que así. Ajá. Y él lloró. Hermano, que te vuelva a ver. Porque no sé si ya regrese. Entonces, ay no, yo ese día estaba así y te juro que se me partió el corazón y dije, esto no está pintando bien y no va para bien. O sea, para que ellos porque son una familia que de alguna manera no saben tanto darse amor. Para el amor de ellos es como visitarse, verse y medio abrazarse. Pero ya darse un beso es como, güey, o sea, avanzaron un chingo, ¿sabes? Entonces, regresando al punto en el que me quedé, lo que quería que tú fueras más específica es cómo fue el procedimiento de tu despedida. Así lo hiciste entonces. O sea, así lo fue. Ese fue la despedida. Sí, ese fue la despedida. Sí, fue un beso, un abrazo y hasta allá. ¿Sabes por qué hablo mucho de esto? Y quiero, porque al final del día, tal vez esto le pueda servir a la gente que nos está viendo. Sí. Y que tal vez pase por una situación de esta magnitud. Porque si bien también nos han enseñado y nos han dicho que la vida es una escuela, entonces para mí la muerte es una graduación. Así es. O sea, y siempre me pregunto cómo quieres llegar a esa graduación. O sea, ¿cómo quieres llegar? Puntual, feliz, contento. Ajá, sí, Entonces, sí, el punto al que voy es como también saber actuar, porque muchas veces lo que menos dejamos es que las personas que ya están a punto de fallecer hablen, porque nos da mucho miedo escuchar. Cuando decimos, ¿qué tienes? Y nos empiezan a decir, es que nos vamos a morir. No digas eso, cállate. Porque es un miedo que tenemos. Échale ganas. Porque no queremos enfrentar la realidad. Y no permitimos que ellos hablen. Y creo que es importante permitir y dejar que las personas que ya van a fallecer puedan hablar. Sí. Entonces, yo, por ejemplo, creo que no te había contado cómo me despedía de mi papá, con todo el aprendizaje y el conocimiento que también ya tengo, afortunadamente. Porque si te acuerdas, yo les dije también a mis hermanos, vayan y despídanse de una vez de mi papá y háganlo de la forma no correcta, porque no hay una forma correcta de hacerla. Creo que hay una forma honesta y sincera de cada uno y de lo que representa
la figura paterna para cada uno, porque no representa lo mismo para todos, aún siendo hijos del mismo padre. Entonces yo me acerqué a mi papá y lo abracé y le di un beso en la frente. Y lo primero que le dije fue, ¿tienes algo pendiente en esta vida? ¿Algo que necesites que yo haga por ti? Que, no sé, le debes a alguien, hay que marcarle a alguien, hay que despedirse de alguien, hay que pedirle perdón a alguien. ¿Qué puedo hacer yo por ti? Y me dijo, nada. Me dijo, así, o sea, no así, pero sí, con la poca voz que le quedaba, me dijo, nada, no hay nada pendiente. Dije, ok. Le dije, ya no hay más perdón que nos podamos pedir porque yo hace mucho hice las paces con mi papá. Hay algunos capítulos que hablo que nos trató mal, que tal vez no pudo darme el estudio que yo quise y todo eso. Cuando yo me separé, yo me acerqué mucho a mi papá y él estuvo mucho conmigo en esa situación. Entonces pudimos hacer las paces, pude perdonarlo, lo abracé, lo besé, le dije que lo amaba mucho. Entonces, en ese momento no había perdón, ni yo le pedí perdón, ni él me pidió perdón, porque eso ya estaba finiquitado. Sí, sí. Lo siguiente que le dije fue que le dije, no necesitas quedarte más tiempo si tu cuerpo, si tu alma ya no necesitan estar en este plano. Quiero que sepas que nos has hecho muy feliz, que nos has dado todo lo que necesitamos en esta vida para poder estar bien. Entonces quiero que sepas que puedes trascender, porque del otro lado seguramente te espera mi hermana, mi abuelita, mis tíos, todos esos amigos que te aman y que para ti son importantes. Entonces, no sigas resistiéndote a quedarte si tu lugar ya está ahí, ¿no? Sí. Y lo abracé fuerte, lo abracé y con mis ojos cerrados muy, muy fuerte le dije, y cancelo todo lo malo, toda la pobreza, cancelo toda la mala vibra, cancelo todo el orgullo, cancelo todo eso negativo que por generación nos tendría que tocar. Lo cancelo en este momento porque nosotros no merecemos eso. Pero también le doy la bienvenida al amor, a la abundancia, al respeto, a la mejoría de tribu, porque eso sí lo necesitamos. Y nos abrimos y lo abrazamos fuertemente para que esto pueda llegar. Y esto tú nos los vas a obsequiar con tu muerte. Esto nos los dejas de regalo con tu muerte. Obviamente yo estaba quebrado en llanto y no así lo dije, pero tal cual así lo hice. Ajá. Entonces, ¿por qué quiero llegar a este punto? Porque justo es eso también. La muerte no es todos los días. El poderte separar, el poderte despedir no es todos los días. Entonces, yo sé que es muy complicado y que cuando llegue ese momento de verdad no sabes qué hacer porque estás llorando, estás vulnerable. Pero justo también esta es la escuela, donde mereces también hacer las cosas bien y amar correctamente. Claro. Por eso yo siempre hablo del amar y amar correctamente. ¿Qué tan correctamente estás amando? Porque es muy fácil decir, estoy amando, ajá, pero ¿qué correctamente? Estás con esa persona, estás dedicando tiempo, estás honrando a la persona, estás siendo lindo con ello, le estás hablando, le estás dando un poco de tu tiempo, o no nada más dices que amas, pero no estás haciéndolo correctamente. Y es por eso que cuando mucha gente muere, la gente queda con este gran vacío. Sí. Porque no aman correctamente. ¿No? O sea, amar no es fácil demostrarlo. No es muy fácil. Tú dices, yo te amo. Decirlo, tal vez. Decirlo. Bueno, ni tan fácil porque hay gente que no sabe decirlo, chava. Sí. No, nosotros porque es una palabra que afortunadamente sabemos decir y a mí me encanta, me encanta. Yo tuve una pareja que me decía, ay, a todo mundo le dices que amas, a todo mundo le dices que amas. Y esto se vuelve tan cotidiano y me acuerdo que me volteé y le dije,
lo mandé a chingar a su madre antes que nada. Y le dije, Pues sí. ¿sabes qué? El día que tú te mueras, prefiero contar y saber que tuve muchos te amos a estar esperando que nunca me dijiste te amo. Así que si tú no lo sabes decir, qué desafortunada tu vida. Yo sí lo sé decir. Y prefiero que cuando alguien esté en su lecho de muerte, diga, alguien me amó y me lo dijo y me lo recalcaba y me lo hacía hacer presente cada vez que podía. Sí, porque hay familias que no se saben querer. Claro. Hay familias que es muy raro que vean que tú abrazas a una persona y le dices, oye, te quiero mucho, cuídate mucho. Pero hay familias que realmente no saben, no viven esa vida que es muy bonito. Es muy bonito decirle a tu hijo, cuídate mi amor, cuídate. O que tengas buen día, o hola, buenos días. El decirle buenos días a una persona es muy bonito, Claro. porque le deseas lo mejor ese día. Pero cuando tú ves a una persona y se le quedas viendo, ni le dices, hola, ¿cómo estás? O buenos días, o como que sigues durmiendo porque no sabes dar amor. Es muy bonito cuando das eso. Bueno, no esa cosa. El amor. El amor. Pues la verdad es que ya estamos cerca de concluir esta parte y nada más en resumen, la verdad es que fuimos muy, muy afortunados, yo te lo he dicho muchas veces, porque la verdad es que todo también, yo creo que pudimos también disfrutar de una muerte de mi papá, porque justo es eso, o sea, la inteligencia, la unión, la comunicación, al final nos ayudó mucho también. Entonces, la verdad es que no las vimos negras y sí pudimos llorarle a él y no llorar por el estrés de qué vamos a hacer, no tenemos dinero, la preocupación, ¿no? Sí. Cuando de repente llega ese momento tan inoportuno y también no la estás pasando tan bien, entonces creo que no hay tiempo porque postergas ese dolor. No te permite sufrirlo. Entonces, la preocupación de cómo le vamos a hacer, cómo lo vamos a enterrar, cómo lo vamos a llevar, cómo lo vamos a velar, pero se me pidió esto, pero Entonces, tu dolor hacia él lo dejas a un lado porque Sí. se vuelve protagonista la situación económica. Sí. Entonces, nosotros fuimos muy afortunados. También fuimos muy afortunados que mi papá murió de una enfermedad tan maldita que ha acabado con tantas personas que nosotros no pasamos por ese proceso, que hay gente que tarda hasta 5 años y en una calidad mala porque no hay el dinero, porque cuando alguien se enferma también se enferma el resto de la familia, se enferman los que estamos alrededor, pero también se gasta muchísimo. Entonces creo que al final del día la vida nos recompensó mucho. Mi papá nos dio un gran regalo, una gran muerte, y creo que es por eso que también ahora podemos verlo de esa manera. También el aprendizaje, también lo valiente que has sido, pero también lo abierta que has sido también tú, pero también el poderte escuchar, también el poderme atención y decirte, mira, vamos a ver esto nos va a ayudar, el poder ver ya no la muerte como algo malo, sino como un regalo, porque también bíblicamente yo decía, hay unos post-it que yo veía mucho en la camioneta de mis tíos que son muy religiosos, Ajá. que decía, vivir es Cristo y morir es ganancia. Ganancia, Y yo decía, así ¿cómo es. morir es ganancia? Estaba chiquito. Ajá. Y yo decía, ¿cómo morir es ganancia? No creo que morir sea ganancia. ¿Quién va a querer morirse y la ver con una ganancia? Pero ahora que ya entiendo las cosas, ahora que ya sé, ahora que la vida también me ha puesto herramientas en mi vida, digo que claro que es ganancia, pero es ganancia cuando también en esta vida sabes ser buena persona y coherente con tus palabras y tus actos, Así es. ¿no? Así es. Entonces yo creo que ahí está la ganancia. El que las personas que dejes también te sepan honrar con amor, con cariño, a través de sus ojos, de su paladar. Porque justo es eso. Cuando tú mueres a alguien, para mí en lo personal no es un luto, es una honra. Honra. Porque el luto es como estar sentada llorando y recordándote y dejándote vivir. La honra es seguir viviendo, es seguir amando, es seguir disfrutando, es seguir gozando, es seguir bailando. Porque
al final del día, el amor tiene que ganar a la tristeza, Sí, ¿no? así es. Y yo te Sí. felicito porque lo has hecho bastante bien, porque estamos de pie. Dame tu mano. Estamos Amiga, de pie, amigo. estamos de pie y me encanta porque podemos hablar esto con mucha razón, con mucho conocimiento y con mucho amor. Entonces, espero que esta plática les sirva también y que puedan sacar algo bueno de todo esto, Así es. ¿no? ¿Algo Sí. que le quieras decir al público antes de irnos, querida? Pues sí, es muy triste, es muy doloroso, pero hay que saber vivirlo. El luto lo llevamos en el alma. El querer a una persona es amarlo. Y también es vivir muy bonito la vida con la persona. Y seguir amándolo, aunque a pesar de que esté lejos. A veces pensamos que está lejos, pero lo tenemos cerca. Y lo seguimos amando. Sigan a Josh Fernández en su En corte A. corte A. En su corte A. Familia querida, nos vemos en la próxima. Les mandamos mucho amor, muchos besos. Y ya casi estamos en diciembre. Así que muchas posadas, mucha comida. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Les mandamos un beso y que tengan un excelente día. ¡Ah!